Bien, estimados, vamos a continuar con este tema que es el flujo económico circular. En un anterior video habíamos visto la interacción que existe entre los dos agentes principales, que son la empresa y la familia, en diferentes circunstancias en cuanto a su flujo económico. Ahora vamos a ver los otros tres agentes que de alguna manera definen a este modelo como un flujo circular complejo. En primera instancia vamos a ver lo que es la presencia del Estado, ¿sí?, o el sector público, en la que el sector público, ¿sí?, de alguna manera las empresas pagan impuestos al sector público. Este cambio es monetario, al igual que las familias también pagan impuestos. Y también está relacionado a que el mercado, de alguna manera, a través de lo que es las empresas y las familias, implícitamente también, supuestamente, pagan el impuesto, ¿no? De alguna manera. Entonces, pero ¿cómo, es cierto, las instituciones públicas o el Estado distribuye estos impuestos? A través de lo que es los gastos públicos, y también ya sea para la familia como hacia las empresas. Estos gastos públicos pueden llegar a ser principalmente hacia las empresas los servicios básicos que se tienen, y hacia las familias también los servicios básicos que se tienen, o también otras como son, ¿no?, las pensiones o algún otro tipo de beneficio social que pueda llegar a recibir una determinada familia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esa manera, ¿sí?, se incluye lo que es el sector público dentro de este flujo circular económico complejo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de alguna manera, el Estado, ¿sí?, sus principales ingresos del Estado, ¿cuáles son? Los impuestos, tanto de las empresas como de las familias. Y la única manera que ellos retribuyen esos impuestos es a través del gasto público y también lo que se conoce la inversión pública, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora dos situaciones. Cuando hablábamos de lo que es un flujo económico simple, circular, ahí podíamos ver o definir o determinar incluso que el ahorro, ¿sí?, es casi equivalente a la inversión, ¿sí? Cuando hablamos la presencia de lo que es el sector público, también los ahorros que se tienen, los ahorros privados, se tiene esa misma conclusión, que los ahorros son casi equivalentes o cuasi equivalentes a lo que es la inversión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el flujo circular simple económico, de alguna manera, no ha tenido ninguna alteración. Claro que ha habido algunos otros factores que se han involucrado, pero el resultado entre lo que es el flujo circular simple y lo que es el flujo circular ya con la presencia del sector público, el resultado sigue siendo que los ahorros, ¿sí?, los ahorros siguen siendo equivalentes a la inversión. Pero eso ya no ocurre cuando incluimos un nuevo agente dentro de lo que es este modelo. Vamos a ver lo que son las entidades financieras. Las entidades financieras, de alguna manera, ya influyen en lo que es el movimiento económico, y esto hace que se vuelva un poco más complejo nuestra economía. Entonces,
las entidades financieras lo primero que hacen es inyectar un flujo económico a lo que son las empresas, ¿sí? A través de préstamos, ¿no? O algún tipo de financiamiento. También las entidades financieras o el agente financiero de alguna manera inyectan un flujo económico a lo que es el sector público, ¿sí? Y a veces es viceversa este aspecto, ¿no? Pero más es de lo que las entidades financieras aportan a lo que es el sector público. Y obviamente estos también aportan, ¿no es cierto?, a través de préstamos o algún otro tipo de transferencia económica a las familias. Pero esos recursos, ¿no es cierto?, que tienen las entidades financieras, ¿de dónde salen? Principalmente, ¿no es cierto?, del ahorro de las familias, ¿sí? Del ahorro de las familias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el ahorro de las familias también son una parte fundamental de lo que es la disponibilidad de las entidades financieras. Entonces, si nosotros hablamos ya desde un punto de vista del flujo circular, ya con dos nuevos agentes que son tanto las entidades públicas o el sector público y las entidades financieras, nuestro flujo ya se va complejando, ¿no es cierto? Se va complejando y se va complicando un poco más. Pero la importancia dentro de lo que es el enlace entre lo que es familia y empresa sigue siendo la esencia de lo que es el flujo circular económico. Y un otro agente, como es los que es las exportaciones o importaciones o el sector externo. Las entidades financieras también inyectan un flujo económico a este sector externo, ¿sí? Generalmente lo que es el sector externo se refiere a lo que son las importaciones y exportaciones, ya sea de bienes y o servicios, ¿no? Estos bienes pueden llegar a comprar tanto las familias como también las empresas, y al igual que las, ¿no es cierto?, las entidades públicas o el sector público o el mismo Estado, ¿no? Entonces, pero la inyección fundamental económica la hace de alguna manera las entidades financieras, ¿no? Ahora bien, ¿a través de qué? A través de lo que es el ahorro de las familias principalmente. Obviamente, las empresas de alguna manera también inyectan un cierto valor, ¿no es cierto? Pero generalmente la esencia de una empresa es la de inversión, ¿no? De alguna manera, cuando una empresa inyecta un flujo económico, un flujo monetario a una entidad financiera, este debería de ser invertido, ¿no? Se lo toma desde ese punto de vista, bajo la que es la condición de la empresa. Entonces, el sector externo también, ¿no es cierto?, tiene una influencia sobre la empresa. ¿Por qué? Porque las empresas pueden llegar a importar o a exportar, ¿no es cierto?, y de alguna manera se hace un movimiento económico en la que se ve claramente si esto tiene mucha influencia en lo que es las importaciones o las exportaciones, ¿no? Entonces, se va acomplejando nuestro modelo y obviamente el sector externo también, ¿no es cierto?, va a influir en lo que es el sector público y como también a las familias, ¿no? Las familias, ¿cómo se benefician? Porque de alguna manera, en algún momento dado, estas compran o adquieren un bien, ¿no es cierto?, que no sea nacional, que sea extranjero, ¿sí? Entonces, bajo esas circunstancias, dentro del ciclo del flujo circular económico complejo, y en este caso, acá ya se habla de algo más en cuanto a conclusión. Acá ya decimos que el capital de financiación, ¿no?, o la capacidad de financiación, ¿sí?, de una determinada economía, ¿sí?, va a ser igual al ahorro menos las inversiones. Entonces, si la capacidad financiera, para que tengamos una capacidad financiera, ¿sí?, nuestros ahorros deberían ser mucho mayores
a los invertidos, ¿no? Esa es la diferencia de este modelo con el anterior, ¿no? Ya es un poco más complejo, como vemos acá. Ya existen otros tres actores dentro de lo que es la economía, que de alguna manera sí se mueve también en nuestro modelo económico de nuestro país, pero sí de forma restringida, lo vamos a decir así, no en su plenitud, ¿sí? Pero que en la gran mayoría se está manejando de esta manera nuestra economía de nuestro país. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dentro del trabajo que les voy a pedir, tienen que ver el aspecto, ¿no es verdad? Si de alguna manera ustedes han adquirido algún bien externo, ¿no es cierto? O de alguna manera tal vez alguien se dedica al comercio y se trae productos del exterior, ¿sí? Estaría dentro de este modelo grande y complejo que estamos viendo, ¿no? O de alguna manera alguien solo maneja esta parte, hasta esta parte, ¿no? Lo que es la parte de entidades financieras y no esto. Bueno, entonces el modelo va a quedar hasta acá con estos cuatro agentes principales, ¿no? Porque de alguna manera nosotros estamos implicados dentro de lo que es el sector público. Obvio, no creo tal vez a alguien que no pague ningún tipo de impuesto, pero entonces en ese caso estaríamos infringiendo y rompiendo esta cadena de lo que es el flujo económico. ¿Por qué? Porque los impuestos son los ingresos principales de un Estado, ¿sí? Y si hay impuestos, si se pagan los impuestos, obviamente vamos a tener gastos públicos, hay inversión pública y lo que es principalmente los servicios básicos como que uno desea contar. Bien, estimados jóvenes, vamos a terminar acá, recordándoles siempre que la importancia de la interpretación del movimiento económico es vital para el entendimiento y la evaluación de proyectos. Gracias.